Ok, hermanos amados, hoy nos toca el pacto de Abraham que va a ser bien larguito, porque el pacto de Dios con Abraham es la base, ¿ya? Para todos los demás pactos. De hecho, del pacto de Abraham se desprende también el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto de Abraham es el fundamento del Evangelio. El pacto de Abraham es el que de alguna manera nos dirige a Cristo y el pacto de Abraham es el que da las bases para el pacto de gracia, para el nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que debido a la importancia que tiene el pacto de Abraham, vamos a estar detenidos más tiempo, ¿ya? Más tiempo detenidos aquí viendo este pacto. Amén. Así es que hoy, bueno, vamos a está dividida esta clase en varias temáticas del pacto de Abraham. Hoy vamos a ver las promesas. Reitero mi agradecimiento, ¿cierto?, a nuestro amigo y pastor Alex Figueroa. Él nos facilitó toda esta clase. Es una clase de 29 estudios, de 29 clases que son concernientes a lo que en nuestra confesión de fe es llamado el pacto de Dios. Amén. Así que vamos nosotros a la clase número 7, el pacto con Abraham, primera parte. Hoy vamos a ver las promesas hechas a Abraham. ¿Okay? Un pequeño repaso. Dios señala un pacto de gracia cuya primera promesa es que un descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente, ¿ya? De eso se trata el pacto de gracia. ¿De qué? De que hay un descendiente, la primera promesa, de que un descendiente de la mujer va a aplastar a la serpiente, ¿ya? Este pacto de gracia se anuncia en todo el antiguo pacto, pero, ojo con esto, solo se inaugura y establece con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. ¿Ok? Y aquí está nuestro versículo lema, Génesis 22, 17 al 18. De cierto, dice, te bendeciré. ¿Ya quién está hablando ahí? Bueno, Dios está hablando a Abraham, ¿ya? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Por eso siempre que hablamos de Abraham y ponemos imágenes, vemos a Abraham, ¿cierto?, mirando el cielo con las estrellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la promesa de Dios implica que su descendencia iba a ser tan innumerable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿ya? Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ok? Aquí está la declaración que siempre estamos viendo acerca de un pacto, ¿ya? Esta es una muy buena definición de un pacto. Espero que la aprenda de memoria. Hay unas definiciones más concisas que también son sumamente interesantes, pero en otra día las vamos a abordar esa temática. Pero esta nunca se le olvide que es un pacto, según Nehemiah Cox, declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Ya, eso es un pacto, tiene que ver con que Dios establece un compromiso, ya, un compromiso que es, y aquí voy a apelar a otra definición, que es divinamente sancionado. Es decir, que Dios mismo establece unilateralmente para relacionarse con los hombres y establece sanciones siempre ese pacto, es decir, castigo o amenaza de que si hay un incumplimiento pueda llevar este castigo aquel que lo incumple, ¿ok? Y también el pacto siempre establece los medios a través de los cuales Dios va a dar bendición.
Aquí, una manera bien buena para entender a grosso modo, ¿cierto? En forma resumida y en forma sintética los pactos bíblicos, es que hay tres pactos. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y cada uno tiene su particularidad. El pacto de redención, inmediatamente nosotros debemos pensar, fue hecho por la Trinidad en la eternidad, antes de la creación. ¿Ya? Donde la Trinidad se compromete a redimir a un pueblo de entre los hombres. El pacto de obras es establecido en Edén con Adán, representando a toda la humanidad. Y el pacto de obras se llama pacto de obras porque la demanda, la respuesta que espera ese pacto, ¿cierto? O Dios a través de este pacto es la obediencia. Dios espera obediencia a su ley, ¿ya? Y es establecido, como dijimos, en Edén, con Adán en representación, representando, ¿cierto?, a la humanidad. Y el tercer pacto es el pacto de gracia, ¿ya? Que es establecido, escuche bien estas palabras, el pacto de gracia es establecido en la cruz. ¿Ya? Suena raro eso. ¿Por qué digo establecido? Porque la palabra establecido implica consumado, concretado, inaugurado. Pero en el Antiguo Testamento es anunciado y prometido, está en formato de promesa. La primera promesa del pacto de gracia se hace en el anuncio del descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Ya? Y es consumado con Cristo en un nuevo pacto. ¿Ok? La confesión de fe nuestra habla sobre el pacto, diciendo, este pacto, el de gracia, se revela en el Evangelio, ¿ya? En primer lugar a Adán. Ojo que nosotros entendemos que el Evangelio no es neotestamentario únicamente. El Evangelio es en toda la Biblia. La primera promesa del Evangelio fue dada a Adán, diciendo en ti, o sea, de la descendencia de la mujer vendrá uno que aplastará a la serpiente. Este es el primer anuncio, la primera promesa del pacto de gracia del Evangelio. Entonces ahí está, ¿cierto?, mencionado. A través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales. Esa frase es muy importante en la confesión de fe, que significa que esta promesa se va desarrollando en pasos adicionales, que esta promesa apunta hacia una consumación, que es la cruz, pero se va revelando en el Antiguo Testamento de forma progresiva. Y cada pacto que Dios hace con Noé, con Moisés, es decir, en el Sinaí, con David, son progresiones, o como dice ahí, ¿cierto?, pasos adicionales en el cumplimiento de este pacto de gracia. ¿Ya? No son el pacto de gracia, pero son pasos adicionales que van en la consumación del pacto de gracia. ¿Okay? Y vemos que los distintos pactos mencionados, Noé, con Abraham, con Moisés y con David, van progresivamente avanzando hacia su consumación. ¿Ya? El pacto de gracia va avanzando, siendo prometido, siendo anunciado, pero el establecimiento de ese pacto de gracia se hace únicamente con Cristo. Cristo cumple la promesa de salvación. Ya Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. ¿Ok? Y cambia de nombre ahí el pacto de gracia. ¿Cómo es llamado ahora? El nuevo pacto. ¿Ven? Eso es. ¿Ok? Y aquí hay una manera muy interesante de entender todo esto. ¿Ya? Es la analogía de la semilla creciendo hacia ser un árbol y dando fruto, ¿ya? La semilla es la promesa dada en Génesis, ¿ya? Sobre el aplastador de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Esta es la primera promesa de gracia sobre el Mesías. Y esta es la semilla que va creciendo a través de todo el Antiguo Testamento. Esta semillita, que es la primera promesa,
va a ir creciendo. ¿Dónde va creciendo? Bueno, la tierra podemos analogarla como el pacto con Noé. Es decir, el pacto con Noé, que vimos el domingo pasado, deja establecido una sociedad y un mundo estable donde las estaciones van pasando normalmente, donde nuevamente Dios le dice al ser humano que sojuzguen la tierra, que la administren, que se multipliquen, es decir, estabiliza el mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios tiene un plan redentor. Entonces el diluvio nos muestra dos cosas: que Dios sí va a juzgar el pecado severamente, pero que también va a salvar por su misericordia a quienes Él decida salvar, en este caso a Noé y su familia. Ahora, ¿por qué preserva a Noé y su familia? Por la razón de entender nosotros que Dios sí salva a aquel que no lo merece, y por otra razón importante, para preservar la línea, ¿cierto? La línea de descendientes que va a llegar hasta el Mesías. Por eso, hermanos míos, es que las genealogías en la Biblia son muy importantes, porque las genealogías tienen la virtud de ir conectando las historias. Ya por eso de repente en Mateo encontramos que, por ejemplo, Lucas, la genealogía de Cristo es llevada hasta Adán, pasando por varios personajes que uno los ve en el Antiguo Testamento, wow, y uno se da cuenta, Rahab, la ramera, era parte de la ascendencia de Cristo, sí, por eso está la historia ahí, ¿me entienden? Entonces vamos conectando toda la historia redentora. ¿Y cuál es el brote? El primer brote que aparece en esta semilla de la promesa de hecha en Edén es Abraham. Por eso es importante la historia con Abraham, porque es el primer brote, ¿ya? Porque Noé tuvo varios hijos, ¿cierto? Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Pero no vino por Jafet ni Cam, el Mesías, vino por Sem. Por eso la Biblia se dedica a hablar de la descendencia de Sem, pasando por Noé. Y Noé, no todos sus hijos, sino que Sem, y Sem, no todos sus hijos, sino que iba seleccionando, ¿cierto? Eber, Peleg, Arfaxad, qué sé yo, todos los descendientes, hasta llegar a Taré. ¿Y quién es Taré? Bueno, el padre de Abraham. Entonces va afinando la puntería, la revelación, y ya llega Abraham, que es el brote, el primer brote de esta promesa de salvación. Los troncos, ya, donde el brote se transforma en tronco, y los troncos son el pacto en el Sinaí, ya, y el pacto con David, que nacen del pacto de Abraham. ¿Por qué nacen del pacto de Abraham? Porque Dios prometió a Abraham que reyes saldrán de él, y ahí está David el rey, y un rey prometido, y que va a darle un pueblo a Abraham. ¿Y dónde está el pueblo? Bueno, ahí está el pueblo ya en el Sinaí, con una ley, con un gobierno, con una estabilidad social, ¿ya? Entonces, pero hacia dónde aspira este árbol a dar fruto? ¿Y cuál es el fruto final de este árbol? El nuevo pacto. Finalmente todo decanta esto en el Mesías, llegando a cumplir la promesa antiguo testamentaria, ¿cierto? Que está contenida en el antiguo pacto, la promesa, pero llega a ser cumplimiento en el nuevo pacto con Cristo. Entonces, para llegar al fruto, al nuevo pacto, fue necesario primero que hubiera tronco, que hubiera brote, que hubiera semilla. Entonces, todo eso es la historia de la revelación bíblica. ¿Ya? En esta clase esperamos exponer un panorama general del pacto de Dios con Abraham, analizar las promesas contenidas en el pacto, comprender cómo Dios cumple dichas promesas en distintos niveles y tiempos, alcanzando su cumplimiento pleno en Cristo. Entonces, esta clase se dedica a las promesas, ya, a las promesas. Otro día vamos a hablar de los descendientes y todo eso, ya, pero hoy vamos a hablar sobre las promesas. ¿Cuál es la importancia del pacto con Abraham? Bueno, como ya les anticipé, la importancia del pacto con Abraham es sobremanera grande, ¿ya? ¿Por qué?
Porque si usted entiende y comprende el pacto con Abraham, va a tener una mejor comprensión, no solamente de los pactos, sino que de la Biblia en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por algo el Señor en el Nuevo Testamento dice que nosotros los creyentes en Cristo somos hijos de Abraham. ¿Por qué dice que somos hijos de Abraham? ¿Me entiendes? Que tiene relevancia para nosotros. Que tiene mucha relevancia para nosotros. Entonces, el pacto con Abraham es importante porque establece, hermanos míos, la dinámica de la revelación. Y ojo con esto, la dinámica de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Por ejemplo, cuando Dios, ahí en Éxodo 2:24, cuando Dios decide salvar a Israel de Egipto, cuando Dios decide rescatarlo, ¿por qué decide rescatarlo? Porque se acordó de su pacto. Y ojo, que cuando la Biblia dice que Dios se acordó de su pacto, no implica que se le olvidó, sino que la historia se va desarrollando como Dios quiere. Pero llega un punto en que el pueblo gime, dice, clama a Dios, busca la misericordia de Dios porque se ve oprimido. ¿Y en base a qué da la respuesta de liberación Dios? En base a su pacto. ¿Se da cuenta que son importantes los pactos bíblicos? ¿Por qué actúa Dios así con Israel? ¿Por qué lo libra? Por un pacto. Ahora, ¿por qué lo mandó a Babilonia castigado? Por el pacto, porque violó el pacto. ¿Entienden? ¿Por qué Israel sufre tanto castigo después de parte de Dios? Porque violó el pacto, porque faltó al pacto. Ve que el pacto establece la manera en que Dios se relaciona con ellos. ¿Amén? ¿Se entiende eso, cierto? Y mire lo que dice. Ustedes recuerdan este episodio con María. María, la madre de Jesús. Y María en su oración, en su cántico, mire lo que dice. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia o su simiente, para siempre. María ve en el nacimiento de su hijo el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, de lo que Dios le prometió. ¿Ve qué importante el pacto abrahámico? Mire lo que dice Zacarías, también al proclamar estas magníficas noticias de que nace Jesús, bueno, nace su hijo Juan el Bautista también, pero en virtud de toda esta venida, este advenimiento del Mesías prometido. Miren lo que dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención. O sea, wow, Él nos visita ahora, Él trae redención, ¿ya? Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, pacto davídico. Dios prometió a David que de su linaje iba a venir un rey que iba a reinar para siempre, iba a ser el que regirá a su pueblo y salvar a su pueblo. Jesús es, dice Zacarías, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, Antiguo Testamento, desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, ¿ya? Y de la mano de todos los que nos aborrecen, ¿ya? Y uno podría decir, los romanos. No, no se está refiriendo la profecía a los romanos, ni a los griegos, ni a los persas. Se está refiriendo a nuestros enemigos más importantes que eso. A saber, nuestro enemigo el diablo, nuestro enemigo el pecado, el mundo. Cristo viene a librarnos de la esclavitud de estos enemigos, ¿ya? Esa es la idea del pacto. Para mostrar misericordia a nuestros padres. ¿Y qué dice Zacarías? Para recordar que su santo pacto. O sea, ¿por qué nace Jesús? Por un pacto establecido con Abraham. ¿Por qué libra Dios a Israel de Egipto? Por un pacto establecido con Abraham. ¿Por qué Dios lo castiga a Israel? Por un pacto establecido con Abraham. ¿Me entiendes? El juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Bien. Y llegamos ya a la revelación apostólica. ¿Y qué dice Pablo? Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición de Abraham. ¿Ve qué importante el pacto abrahámico?
Ahí está la importancia, porque nosotros también nos toca eso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa bendición que Dios promete a Abraham, y que muchos piensan que es de los judíos esa bendición, no, es nuestra. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Por la fe nosotros recibimos todas las promesas hechas por Dios a Abraham. Entonces, del pacto con Abraham, hermano mío, esta es la importancia también, escuche bien esto, se desarrollan el antiguo y el nuevo pacto. El pacto con Abraham es la base del antiguo y la base del nuevo pacto. Ambos son un desarrollo del pacto con Abraham. El antiguo pacto cumple, escuche bien, verdaderamente, pero parcialmente lo que se prometió a Abraham. ¿Qué se prometió a Abraham? Una tierra. ¿Qué se prometió a Abraham? Un pueblo. ¿Qué se prometió a Abraham? Bueno, también se le prometió un rey. Reyes saldrán de ti, se le dijo. ¿Ya? Entonces se le prometió un reino. Se le prometió tierra. ¿Ya? Se le prometió un pueblo. ¿Cumplió eso? Bueno, sí, Dios cumplió eso, pero parcialmente o temporalmente. Es decir, ¿Dios le dio a Israel tierra? Sí. ¿Dios le dio un pueblo a Abraham? Claro que sí. Llegó a ser nación Israel. ¿Dios le dio un reino? Claro que sí. Cuyo máximo esplendor estuvo en el tiempo de Salomón. Entonces, Dios cumplió. De hecho, el último capítulo de Josué dice, después lo vamos a leer, dice que Dios cumplió todo lo que Él prometió. No dejó nada sin cumplir. ¿Ya? Ahora, ¿eso era todo? No. ¿Me entiendes? Por eso decimos que el Señor cumplió el antiguo pacto, todas sus promesas, pero parcialmente. Porque detrás de esas promesas parciales, terrenales, habían promesas mayores. Vamos a verlo después, ¿ya? Sobre todo eso aparece mucho en Hebreos capítulo 11, donde dice que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento esperaban cosas mejores. No una ciudad, ¿ya? Sino que una ciudad del cielo, porque nuestra ciudadanía es del cielo y siempre aspiran a algo mejor. Entonces, el antiguo pacto cumple verdadera, pero parcialmente lo prometido a Abraham. El nuevo pacto cumple definitivamente lo prometido a Abraham. Porque en el nuevo pacto Dios da a Abraham y a su descendencia, cuya primordial piedra es Cristo, él es la simiente de Abraham, y nosotros tenemos, porque estamos en Cristo, Dios le da un pueblo, amén. Dios le da una tierra, la nueva Jerusalén, y Dios le da también un reino, que es el reino de Cristo. Hemos sido trasladados, dice Colosenses, del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo, Jesucristo. El antiguo pacto es un cumplimiento a manera de sombras de aquello que iba a venir. ¿Ya? Jerusalén, la capital del reino de Israel. ¿Y el Nuevo Testamento de qué habla? De la Jerusalén celestial. ¿Entiendes? Entonces, Israel en el Antiguo Testamento, la nación, pero ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Del Israel celestial, espiritual, del verdadero Israel. ¿Ya? Y todo aquello, amén, son sombras en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son realidades ya concretas. El nuevo pacto es el cumplimiento verdadero y definitivo de lo que iba a venir, la realidad consumada de aquello que es anunciado a través de sombras en el antiguo pacto. Y la importancia del pacto entonces con Abraham es que cada etapa de la revelación, hermano mío, es un desarrollo de este pacto con Abraham. Mire, la primera promesa del pacto de gracia, ¿cuál fue? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa. Va a venir un descendiente de la mujer a destruir la obra del diablo. ¿Ya? Y todo el resto de la Biblia trata de cómo lleva a cabo este plan Dios. ¿Ya? Dios le da una promesa a Abraham, que viene de esa promesa en Edén. Y el desarrollo de toda la revelación de Abraham para adelante es el desarrollo de esa promesa que Dios hizo a Abraham.
Y la obra de Cristo es presentada en el Nuevo Testamento como el cumplimiento definitivo de las promesas hechas a Abraham, ¿ya? A manera de ejemplo, quiero leer, por ejemplo, Hechos 13, perdón. Hechos 13, voy a dar lectura a este párrafo cuando Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia. Y dice, quitado verso 22, está narrando la historia bíblica del Antiguo Pacto. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de David, y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? Contenida en el pacto davídico y que es derivada del pacto de Abraham. ¿Ya? Conforme a esta promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, pero cuando Juan terminaba su carrera dijo que no era él, ¿ya? Verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, porque está predicando Pablo a los judíos, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, de Cristo, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, dice, hecha a nuestros padres. Según Pablo, ese evangelio que él estaba predicando es el evangelio de esa promesa hecha a nuestros padres. ¿Y a qué se refiere cada vez que se dice así en la Biblia? Del pacto con Abraham. Esa es la promesa hecha a los padres de los judíos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Ya? ¿Sabe qué? Les dice Pablo, Dios cumplió las promesas hechas a nuestros padres resucitando a Cristo. La muerte, la vida, la muerte, bueno, el nacimiento, voy a decirlo así, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y todas sus implicaciones son el cumplimiento definitivo de las promesas hechas a Abraham. Esta es la relevancia y la importancia del pacto. Bueno, aquí hay aclaraciones muy importantes, hermanos míos, que hacer, que si usted no las entiende bien, va a tener confusión para comprender el desarrollo de la narrativa bíblica, ¿ya? Así que, por favor, ponga atención en esto. Hay una aclaración fundamental que hacer. El pacto con Abraham tiene dos dimensiones. No estábamos hablando aquí del multiverso ni nada de eso, ¿ya? Dos dimensiones, dos esferas, dos facetas, dos caras. La primera, terrenal, y la segunda, espiritual. La primera faceta del pacto con Abraham es terrenal, cuyo cumplimiento es parcial, lo que veíamos delante, y que en hebreo se le llama sombras. ¿Ya? Son sombras. Por ejemplo, cumplimiento terrenal, un pueblo. ¿Dios le dio un pueblo a Abraham? Claro que sí. La descendencia física de Abraham, los judíos. Pero Pablo dice en el Nuevo Testamento que no todos los que son israelitas son judíos verdaderamente, sino que los creyentes en Cristo son verdaderos israelitas, o son la circuncisión, qué sé yo. Entonces, de alguna manera nosotros debemos entender que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, hay un cumplimiento de las promesas, pero de manera terrenal, que son sombras. El pueblo de Israel,
de alguna manera, y todo lo que viven ellos son sombras de lo que en el futuro iba a establecer Dios. ¿Ya? No es algo definitivo. Por eso cuando llega Cristo, cesan los sacrificios, porque eran sombras de lo que iba a venir el Mesías, a ser el Mesías. Cesan la validez de los rituales judíos. ¿Por qué? Porque eso era sombra de lo que Cristo iba a venir a cumplir. Por eso Dios, 40 años después de que muere Cristo, permite que el templo sea destruido y nunca más reedificado hasta ahora. ¿Por qué? Porque el templo era sombra de lo que iba a venir a ser Cristo. No se necesitaba más. Por todo eso. Entonces, sombras. ¿Ya? Entonces hay dos dimensiones del pacto. Dimensión terrenal y dimensión espiritual. La dimensión espiritual es una dimensión final, es una faceta final. Es decir, nosotros, por ejemplo, Pablo dice que somos hijos de Abraham, ya por la fe en Cristo. Dice también que somos el verdadero Israel, ¿ya? Dice también que nosotros somos, tal como en el antiguo pacto le dijo Dios a Israel, se nos dice ahora de nosotros, somos nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿cierto? Sacerdotes, reyes, somos todo eso, ¿me entiendes? Somos el verdadero Israel. Dios no reemplazó a Israel, sino que Dios construye su pueblo más allá del Israel étnico, terrenal. También hay dos simientes en la Biblia, en la narrativa bíblica, bueno, desde la caída en adelante, pero sobre todo desde Abraham en adelante, y también antes del diluvio también, pero de Abraham en adelante, o más bien de Noé en adelante, se comienza a ver esta diferencia entre las dos simientes, ¿ya? Entre tu simiente y la simiente suya, dice Dios a Satanás. Y establece ahí que en el mundo, en la existencia humana, y siempre iban a haber dos linajes. Un linaje que era el linaje que se denomina los hijos de Dios y el linaje que se denomina en la Biblia los hijos del diablo. O los que están bajo el pacto de gracia y los que están bajo el pacto de obras. Justos e injustos. Y todas las diferenciaciones, las distinciones que puedan haber en estas dos. Entonces viene Cristo y le habla a los fariseos y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Creyéndose ellos religiosos, Cristo les dice, ustedes son de un padre y ese padre es el diablo. Entonces establece que hay familias, hay dos simientes. Y en la narrativa bíblica es muy notorio eso. Hay una descendencia terrenal, ¿cierto? Y una descendencia espiritual en cuanto a las simientes dadas por Abraham, o sea, prometidas a Abraham. Dios promete una simiente a Abraham, pero esta simiente se expresa desde una simiente terrenal, pero también desde una simiente espiritual. ¿Cuál es la simiente terrenal? Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham quiso adelantar el plan y le dijo a Abraham, Sara le dijo, allégate a mi sierva Agar, y tuvieron a Ismael? Pero Dios rechaza digamos, ese proceder de Abraham y dice, no, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, nace Isaac y tiene un hermano Isaac. ¿Cuál es el hermano de Isaac? ¿Se acuerdan? Ismael. ¿Y recuerdan algo que en el Nuevo Testamento se dice acerca de Isaac e Ismael? Mire, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Y el capítulo 4, verso 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No según la promesa, ¿ya? Ismael no vino en virtud del milagroso obrar de Dios en Sara, no. De hecho, Dios le había dicho a Sara, tú vas a tener un hijo, ¿ya? Entonces dice Pablo, lo cual es una alegoría, dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, de Sara, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Miren, estas dos mujeres, Sara y Agar, dice Pablo, representan los dos pactos. ¿Cuáles son los dos pactos que tiene en mente Pablo? Pacto de gracia, ¿cierto? En este sentido, y el pacto de obra, que está también republicado en la ley. Entonces, en la ley dada por Moisés. Entonces, aquí, en este sentido, toma esta alegoría para hacernos entender la diferencia entre aquellos que aspiran a ser justificados por la ley y aquellos que aspiran a ser justificados por la fe en la promesa. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, del monte Sinaí, ¿ya? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿A qué se refiere? A que del Sinaí nace la ley, sale la ley, ¿cierto? Y la ley, no es que recién ahí se inventó la ley de Dios, en el fondo es una republicación del pacto de obras, ¿ya? Y verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿ves? La Jerusalén de arriba, no la terrenal, esa es la idea. Cumplimiento parcial, cumplimiento final. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Por eso dice, por eso nos persiguen, ¿ya? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Alegoría que dice, nosotros somos libres en Cristo Jesús. No somos esclavos, ya, del pecado ni de la ley en este caso. Entonces, hay una descendencia terrenal que es Isaac y los descendientes sanguíneos, es decir, Israel, y también hay una descendencia espiritual que es Cristo. ¿Dónde sacamos eso? Gálatas también, ¿cierto? Gálatas dice también explícitamente que el Señor Jesucristo es el descendiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, dice Pablo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo dice explícitamente, la simiente de Abraham es Cristo. Bueno, no solo israelitas, sí también. Entiende que hay una dimensión terrenal y una espiritual. La descendencia terrenal de Abraham es el pueblo judío. La descendencia espiritual de Abraham es Cristo, ¿ya? Y en esa descendencia espiritual, a esa descendencia espiritual es a la que se refería en últimos términos la promesa de Dios hecha a Abraham cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. También hay dos paternidades. Hay una paternidad sanguínea, es decir, hay hijos de Abraham sanguíneos que llevan ciertos sus genes, pero también hay una descendencia espiritual. Por eso la Biblia llama a Abraham el padre de la fe, ¿ya? Sean judíos o no sean judíos, o Abraham es llamado el padre de la fe. Dos dimensiones del pacto con Abraham. El pacto de obras y el pacto de gracia son las dos dimensiones del pacto de Abraham.
Se anuncia el pacto de gracia que está por venir, en el Evangelio que está por venir. Y el pacto de obras también está incluido ahí porque se establece un pacto de obras para la descendencia sanguínea de Abraham, la nación de Israel. ¿Por qué se establece un pacto de obras? Bueno, vamos a verlo enseguida. El pacto con Abraham, hermanos míos, no es el pacto de gracia, ¿ya? No es el pacto de gracia. Solo lo anuncia y lo proyecta, ¿ya? Y aquí, esta es nuestra diferencia, nuestra visión pactual con nuestros amados hermanos presbiterianos, porque ellos entienden que el antiguo pacto, el pacto con Abraham, sí es el pacto de gracia, ¿ya? Nosotros decimos no es el pacto de gracia, pero lo contiene, lo anuncia, lo proclama, lo proyecta. No es un pacto incondicional, ¿ya? Ya que están incluidas demandas. El pacto de gracia es incondicional. ¿Por qué? Porque no nos pide condiciones, nos pide fe. Pero en las promesas de Abraham hay condiciones, ¿ya? Hay demandas, hay sanciones pactuales que son propias de un pacto de obras. Por eso hablamos de una republicación del pacto de obras, ¿ya? ¿Y por qué no podemos sacar el pacto de obras definitivamente si el pacto de obras está en Edén? Es el mismo de Edén. Algunos dicen sí, algunos dicen no, pero necesitamos entender esto, es una republicación del pacto de obras. Ahora, ¿por qué Dios mete esta republicación del pacto de obras en este pacto con Abraham? Es por el Evangelio. Es porque justamente Cristo, cuando viniera, iba a venir a cumplir las demandas de este pacto de obras, las que nosotros no podemos cumplir. ¿Entiendes? Dentro del pacto con Abraham hay establecidas demandas, hay establecidas exigencias, sanciones si tú no obedeces esto. Mire, por ejemplo, dice que todo aquel que no se circuncida será cortado del pueblo, ¿ya? Y cosas así. Sanciones. Y todas esas sanciones, ¿cierto? Obviamente las llevó Israel porque violó el pacto. Entonces Israel no pudo cumplir el pacto. Por eso Cristo vino a cumplir esas demandas, esa ley, esos 10 mandamientos que ningún israelita pudo cumplir. Entonces no podemos sacar la dimensión del pacto de obras que tiene el pacto con Abraham, ya que son estas demandas pactuales las que finalmente Cristo viene a cumplir para darnos redención y toda la bendición prometida a Abraham. El pacto con Abraham le da el sustento al Evangelio. ¿Cumplió Israel las demandas hechas en el pacto? No. ¿Y qué decía el pacto? Si no cumple las demandas, no hay bendición. Por esto Israel fue cortado en su relación pactual. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo. Pues que cuando Él vino, Él cumplió en su vida todas las demandas pactuales, es decir, la ley de Dios. Las cumplió en forma perfecta. ¿Se acuerdan que a Abraham se le dijo, y ve y sé perfecto? Porque Dios le pidió a Abraham eso. Yo te voy a bendecir con todo esto y tú vive en forma perfecta. ¿Pudo vivir en forma perfecta? No. Andaba mintiendo por ahí de que su esposa no era su esposa, era su hermana. Entonces, no cumplió, ni su descendencia tampoco. Entonces, Cristo cumplió. Contexto histórico. Recuerden que el pecado y el juicio, sigue el pecado después del diluvio. La Biblia nos dice que se emborrachó Noé, que su hijo Cam cometió insolencia, vio su desnudez de una manera inmoral, ¿ya? Y luego de eso, recordemos está el episodio de la Torre de Babel. La Torre de Babel es el ímpetu permanente del ser humano de exaltarse a sí mismo y llegar al cielo por su propia fuerza. La Torre de Babel es el esfuerzo que el ser humano hace y que tipifica todos los esfuerzos hasta hoy que hace el ser humano por hacerse un nombre independiente de Dios. Nosotros vamos a ser grandes. Entonces, el ser humano mismo intenta por sus propias fuerzas ser glorioso sin Dios. ¿Y qué hace Dios con la Torre de Babel? Los confunde y
arruina todo ese proyecto, lo que es la dinámica permanente de la historia. Dios siempre va a arruinar, ha arruinado y va a arruinar todos los proyectos humanos que implican la autoexaltación del hombre. ¿Ven? Entonces hay un juicio de Dios, hay una dispersión de la humanidad. Toda la humanidad se dispersa. Pero no queda ahí el asunto, sino que también hay gracia y promesas, no solamente juicio. Sem, dice, es una línea bendita. Ahí viene Arfaxad, Eber, de donde vienen los hebreos, ¿ya? Peleg, Taré. ¿Quién es Taré? El padre de Abraham. Por esa línea viene la bendición de la promesa. Eber, que son los hebreos, digamos, por esa línea étnica vienen los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios no es otra cosa que la revelación de Dios, la palabra de Dios. ¿A quién es revelada la palabra de Dios? ¿A los hijos de Jafet? No. A los hijos de Sem. Pero específicamente ¿a quién? A los hijos de Eber. Pero específicamente ¿a quién? A los hijos de Taré. Pero a Nacor no, a Abraham. ¿Me entiende? Que va especificándose. Y los oráculos de Dios son dispuestos a la familia de Abraham. El resto de la humanidad son esparcidos y sin palabra de Dios. Quedan sin palabra de Dios ellos. ¿Ven? Lucas 3:36, se lo leo de inmediato, dice lo siguiente. Es muy pertinente este versículo. Dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Es como intenta la Biblia conectar a Cristo con toda esta línea de bendición. Y en el capítulo 12 ya tenemos el llamamiento de Abraham y el pacto con Abraham. Y ahí hay gracia. ¿Cumplió el Señor? Sí. Josué 24:2, usted lo puede leer después. Dice la Biblia que Dios no dejó ninguna palabra que no haya cumplido hecha Abraham. Ninguna palabra. Lo voy a leer de inmediato, ¿ya? Para que no se vaya con mi paráfrasis. Fue 24, dice, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Abraham era un pagano que no conocía a Dios, ¿ya? No conocía a Dios. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán, por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú di el nombre de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo en virtud de lo que comenzó a hacer en la familia de Abraham, ¿ya? De Abraham. Entonces Dios cumple lo que promete, porque está, ¿cierto?, establecido en el pacto. Y ahí está la Torre de Babel versus Abraham y su descendencia. ¿Cuál es el contraste aquí? Que la Torre de Babel implica el hombre queriendo hacerse un pueblo grande sin Dios. Dios lo desecha. Es una nación formada por hombres desde la tierra hacia el cielo para gloria de ellos. Pero Dios juzga a la humanidad, destruye los planes de Babel, y en el capítulo que sigue, Dios es el que levanta un pueblo para su gloria, ¿ya? A través de Abraham, ¿ya? No para gloria del hombre, sino que para gloria de Dios. Y la presentación del pacto, ustedes pueden ver estos capítulos. En el capítulo 2 está el pacto con Abraham, ¿ya? Hecho ahí cuando lo llama. Capítulo 13 también está ahí cuando sucede el evento con Lot, ¿ya? Lot decidió irse cerca de Sodoma. Abraham dijo: no, me quedo acá. Aquí Dios me prometió. Génesis 15 también. También ahí establece, o más bien es el ¿cómo se llama?
van abriéndose nuevas aristas del pacto con Abraham, Génesis 15. Capítulo 17 también establece la circuncisión como señal del pacto, y en Génesis 22, donde Dios le pide que sacrifique a Isaac, también le ratifica el pacto con él, ¿ya? Es muy importante porque aquí en Génesis 22 nos muestra de que dentro del pacto también hay gracia, ¿cierto? Ahí vemos a la descendencia de Abraham, Isaac, siendo preservada en virtud de un sustituto, que es el Cordero entregado por Dios. ¿Entiendes? Hay una preciosa muestra del Evangelio. Como dice Williamson, este pacto con Abraham es la raíz de donde crecen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las promesas? Bueno, Dios promete hacer de él una nación grande, bendecirlo, hacerle instrumento de bendición para las naciones de la tierra. Hay seguridad, yo haré de ti. No dice, vamos a ver qué sale, no, yo haré de ti. Entonces, ¿qué pasó si Dios rechaza a Israel? No es que Dios siguió ese plan. Nosotros estamos metidos ahí. ¿Ya? Dios todavía sigue haciendo ese pueblo, ¿ya? Esa gran nación. Abraham iba a ser instrumento de bendición. Abraham, la promesa de Abraham implicaba descendencia y tierra. La descendencia, la simiente, heredaría todas las promesas, y eso es lo que dice Gálatas, que es un pasaje que hemos leído muchas veces, Gálatas 3:16, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente, que es Cristo. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿Y a quién más? ¿A Abraham y a quién? A su simiente. ¿Ya? ¿Y quién es la simiente según Pablo? Cristo. Entonces Cristo es el receptor de las promesas de Abraham. Y si tú y yo estamos en Cristo, somos herederos de todas esas promesas. ¿Entiendes? Somos parte de esa herencia. O sea, Dios nos hace parte de esa herencia. Las promesas selladas. Dios sella estas promesas. Dios reitera y expande sus promesas sellándolas con un juramento y con un sacrificio. Amén. Vamos a dejar hasta ahí esta clase, hermanos míos. La próxima semana vamos a concluir esta clase, ya que faltan poco, pero esto quiero verlo detenidamente, cómo Dios sella la promesa hecha con Abraham, y que son muy importantes estos sellos que hace, esta ratificación del pacto hecho con Abraham. Y además de eso vamos a ir viendo otros detalles que tienen que ver con las promesas hechas a Abraham. Amén. Oremos.